Muchísimo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo es bueno predicar la palabra de Dios? O tema que el Señor me lo dio. ¿Quién estaba aquí el domingo? A ver, ¿quién estaba aquí el domingo? Levanta la mano. ¿Cuál fue el título de la mensaje de domingo? A ver. El título de la mensaje de domingo. ¿Cuál fue la mensaje? ¿Sí? ¿Cuál es el precio de seguir a Jesús? ¿Cuál es el precio? Pregunto, número uno, como hablé yo, ¿cuál ha sido el precio? ¿A través de qué? Los precios. Ay, ¿quién apuntó? Dejar la familia, ¿vale? ¿Sabe qué? Mira, para seguir a Jesús, un seguidor para seguir a Jesús, él simplesmente, él tiene que salir de su comunidad. Tiene que dejar todo para seguir a Jesús. Ser un seguidor, ser un discípulo de Jesús, es algo que nos cuesta. No es fácil seguir a Jesús. Pero sabemos una cosa, vale la pena seguir a este Jesús. Vale la pena, no es fácil. No es fácil. Pero vale la pena. Es sacrificio. Es base de sacrificio a seguir a Jesús. Pero ese mensaje que el Señor me lo dio hoy ha sido, mira el título. Las excusas y respuesta del hombre al llamado de Dios. Las excusas en medio del llamado de Dios. ¿Cuántas veces ponemos excusa cuando Dios nos llama a su propósito? Hacer tu voluntad. Mentora, por favor, léelo el primer versículo. Éxodo, capítulo 3. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Wow. ¿Sabe? El llamado de Dios en la vida de ese grande hombre. El llamado de Dios. Pregunta a tu hermano. Dile a tu hermano, pregunta a tu hermano. Dios te llama. Dale, dile, Dios te llama. Así mismo como Dios ha llamado a Moisés. Mira, cuando nosotros podemos ver, ¿sabe qué? Este hombre se encontraba en el desierto cuidando de qué? Las ovejas. ¿Sí o no? Entonces, ahí Dios se manifiesta y Dios da un giro de 180 grados para hablar a Moisés. Escogió a Moisés
para que librase a tu pueblo que se encontraba en Egipto. Estaba cautivos. Estaba como esclavos. La intención de Dios era liberar a aquel pueblo. Y aquel pueblo clamaba por su liberación. El pueblo allí él clamaba y estaba pidiendo. Entonces Dios ha escuchado. Imagínate, Moisés, ya anciano ya, y oír la voz de Dios. Fue necesario Dios hablar a Moisés. Pero ¿sabe una cosa? Moisés ha escuchado la voz de Dios. Y Moisés, el primer momento, dijo sí. Pero Moisés, ele dudou. Moisés, ele simplesmente, ele automaticamente, Moisés, ele puso excusa. Yo le digo, ¿cuántos de nosotros ponemos excusa para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas excusas ponemos nosotros para hacer lo que Dios nos ha llamado o que Dios nos ha puesto para hacer? Y Dios ha llamado a Moisés. Pero Moisés simplesmente, él empezó a cuestionar. Moisés simplesmente, él empezó a poner excusa. Así mismo nosotros podemos ver los grandes profetas. Mira Jonás. Dios ha llamado a Jonás para una misión. Pero Jonás, ele simplesmente ha puesto sua excusa. Não queria ir a Nínive. Pero foi necessário Dios hacer un trato con Jonás para que cumpliese la tarea que Dios quería con aquel pueblo de Nínive. Entonces, asimismo, Dios está llamando a su pueblo. Asimismo, cuando Dios estaba hablando a Moisés, asimismo podemos ver en los tiempos de hoy. Más de 3.500 años atrás. Es así mismo en los tiempos de hoy, familia. ¿Y cuántas excusas ponemos para venir a la casa de Dios? ¿Cuántas excusas ponemos para venir a las oraciones? ¿Cuántas excusas ponemos para venir no servicio? Mira, escúchame. Duele cuando llega un domingo. Como ver la iglesia faltando gente vacía. ¿Y a dónde está lo llamado? ¿Y a dónde está lo propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Dios está escogiendo. Dios ha escogido. Así mismo como Jeremías. Dios ha llamado a Jeremías a una misión. Pero Jeremías, él ha puesto excusa, yo solamente soy un niño, yo no sé hablar. Pero Dios dice, yo lo pongo palabra en tu boca. Mira, escúchame una cosa, mira. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés ha puesto sus excusas. Moisés simplesmente creía él que no era capaz. Él era solo. Ele viu aquela, porque o egípcio, naquela época era como se diz, era um pueblo muito forte. Ou seja, era um batalhão muito forte naquela época. Então ele se via delante daquele pueblo, daqueles soldados, como pequeno. Pero sabe uma coisa, Deus como te chama? Deus vai delante de vosotros. Dios como Él te llama va delante de ti. Dios como Él te llama, Él te respalda. Dios como Él te llama, Él lo sabe o que vai suceder más adelante. Pero Él cuida de tuyo. Él cuida de tu pueblo.
Quizá, mira, yo he puesto aquí algo interesante. Escrito algo interesante aquí, dice: algunos hombres en el tiempo de hoy se ponen excusas. Los cristianos están poniendo excusas. Estoy diciendo también, incluyo, como yo lo hablo. Lutero también está apuntando también para mí también, o sea, a mí también. ¿Sabe por qué nosotros, seres humanos, tenemos ese defecto? ¿No crees tú? Tenemos nuestras excusas. Apuntamos, como nosotros estamos hablando. Yo también no tenemos excusas, nosotros somos fallos. Mira, grandes hombres, he tenido grandes hombres, profetas, discípulos, que han puesto excusa delante del Señor. Y aquí dice: Moisés, mira la primera excusa. Considere-se indigno. Moisés se consideraba indigno. O sea, indigno de ir, de hablar al pueblo. Quizá él decía: pues soy pequeño, ese pueblo no va a me escuchar. ¿Cuántas veces nosotros, Dios cuando nos llama, y nosotros nos disminuimos nosotros propios? Nos vemos nosotros pequeños. Pero Dios no lo ve nosotros pequeños. Dios, como le llama, como volta a decirlo, Él capacita. Dios, Él levanta. Dios te ha escogido. Quizá tú lo dices: pues mira, todos nosotros aquí tenemos un llamado de Dios. Todos nosotros tenemos ese llamado. Dios está nos llamando. Pero quizá en su mente, Satanás, el diablo, pone en su mente: yo no puedo. Yo no puedo, yo no sé hablar. Si yo salí, ¿cómo salí a evangelizar? Hay un llamamiento de evangelizar. Y dice: yo voy a evangelizar, pero yo no sé. Yo no sé evangelizar. Es mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ha llamado para un propósito. Dios, cuando Él llama, Él capacita. Y Satanás, el diablo, es despierto para traer confusión en la mente del pueblo. Y ahí empieza a poner miedo, incertidumbre, miedos. Así, pues mira, yo soy pequeño, yo no sé hablar. ¿O qué voy a decirlo? Esta gente, si yo voy a hablar, esa persona, ¿o qué va a decirlo? Va a me rechazar. Así mismo Moisés tenía miedo del rechazo. Él estaba solo. Él estaba solo. En medio de aquellos soldados. Y decía: yo no puedo. Yo no puedo. Había excusas. Nosotros como cristianos tenemos que dejar las excusas de lado. Tenemos que parar a escuchar la voz de Dios. Entonces Moisés respondió a Dios que yo soy o que vaya a Faraón. Después dice, dale por favor, Éxodo 3:11, mentora. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo? No ve. Él decía como él no podía. Y Dios simplemente habló. Dios simplemente habló a Moisés. Repita conmigo de nuevo, por favor, repita. Mira que Dios dice. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Wow, tremendo. Tremendo. Amén. Eso es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque Dios, como Él le llama, Él ya sabe lo que va a suceder. Él te va a capacitar. Dios, como Él tiene un propósito. Dios, mira, cuando nosotros rechazamos el llamado de Dios,
perdemos. ¿Cómo es bueno hacer la voluntad de Dios? ¿Es doloroso? Sí es, pero vale la pena. Vale la pena seguir a ese Dios. ¿Ok? Dale lo siguiente, por favor. Éxodo 4:1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. El temor del rechazo, segundo. El temor del rechazo. Entonces Moisés automáticamente está diciendo al Señor, quizá no va a me escuchar. Él no va a me escuchar. Pero como estaba diciendo al principio, cuando Dios te llama, Él te respalda. Él va a hablar a través de tus labios. Así mismo como habló con Jeremías. Soy yo que pongo palabras en tu boca. Soy yo hablando. Escúchame una cosa, mira. Es como el llamado de Dios. Yo estoy cumpliendo el llamado de Dios. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Pero esta palabra que está saliendo de mis labios, de mi boca, no es mi palabra, y sí la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, y el Espíritu Santo de Dios que hace cambiar la persona, que hace tocar la persona. Porque no es de mí propio. Esta palabra no es mío. Esta palabra de Dios, una vez como yo lo lanzo la palabra de Dios, la palabra hace efecto. Tiene un efecto muy grande. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. El Espíritu Santo de Dios, Él se encarga de hacer la obra. Así mismo Dios estaba hablando a Moisés. De esa forma Dios estaba hablando a Moisés. Entonces, soy yo, Moisés. Soy yo. No te preocupes. Yo voy a hablar. No te preocupes que tú lo hables. Yo hablo. Solamente nosotros tenemos esa exposición de estar delante del Señor. Yo lo hablo. Mira cómo volta a decir las palabras que yo estoy predicando, la palabra que estoy enseñando hoy. Esas palabras no es mío. Esa palabra es del Señor. Esta palabra que cambia. Quiere tener un cambio. Deja que el Espíritu Santo de Dios. Haga la obra dentro de ti. Eso que cambia al hombre. ¿Ok? Dale la siguiente, porfa. Si aconteciere que ellos no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Mira, eso es la tercera excusa de la incredulidad. ¿Sí? ¿Incredulidad? Sí, está bien, ¿no? Incredulidad. Perdón por portugués, por español. Entonces, mismo sabiendo lo que Dios va a obrar, y Él empieza a cuestionar. Muchas veces nosotros cuestionamos, perdemos las bendiciones. ¿Por qué? Porque nosotros no paramos la brecha. Empezamos a cuestionar, sabiendo que Dios va a obrar. Si Dios está hablando, Él va a te respaldar. ¿Por qué cuestionar? Vete. Él dice, vete. Yo seré contigo. Mesmo en tu incredulidad, Dios miró a Moisés. Ele deu um giro de 180 grados. Aquele homem que já era maior, com 80 anos, aproximadamente mais de 80 anos.
Ele disse sim, pero puso a excusa. Pero Deus, escúchame, Deus, Ele não vê a ira nossa. Deus quer ver a disposição. É a disposição nossa. A disposição de seguir, a disposição de fazer a vontade de Deus. A disposição de fazer a vontade de Deus. Eu lo pergunto, vou fazer uma pergunta. Qual é sua excusa frente ao chamado de Deus? Pergunto. Que era para ti? Haga uma reflexão. Qual é? Qual é sua excusa frente ao chamado de Deus? Como responder? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto? Usted deja todo para hacer la voluntad de Dios. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto? Es doloroso. Es doloroso, pero es necesario. Deja todo. Es necesario dejar todo. Es necesario. ¿Sabe? Es necesario dejarlo. Hay comunidad. Aquel hombre se encontraba allí en el desierto cuidando de las ovejas. Mayor. Aquel hombre era mayor. Mayor de 80 años. Pero Dios ha visto algo diferente. Algo diferente. Algo diferente sobre la vida de Moisés. El llamado de la vida de Moisés. Pero Moisés, ele no ha dudado. Ele ha puesto duda al principio, pero puso excusa. Pero ele disse, não ha dicho no. Pero ele ha ido avante. Ele avançou. ¿Cuántos cristianos ponen excusa y no avanza? El llamado, el propósito de Dios. ¿Ok? Dale lo siguiente, por favor. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lenguaje. Wow. ¿Cuánto ha declarado con tus labios esto? ¿Cuántos? Huyendo del propósito de Dios. O sea, huyendo del propósito de Dios. La misión designada que Dios te ha puesto para que lo haga. Huyendo del propósito. Él quiere decirlo. Que no sabía hablar. Está taramudo. Pero Dios, ¿sabe qué? Dios, como vos a decirlo. Dios está llamando, Dios va a te capacitar. Tú estás aquí, mira, tú estás aquí para un propósito. El propósito de Dios en la vida de tus hijos. Así mismo que cuando Él tenía un propósito en la vida del pueblo de Egipto. Por eso mismo, Dios está hablando a los pueblos en los tiempos de hoy. ¿Ok? Dale lo siguiente. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Ha visto? La excusa de que como no quiere, que no quería ir. Pero ha llegado un momento que Moisés, él dice, pues yo no puedo, no tengo esa capacidad. Yo no puedo. Mándate otro. Elígete otro, ¿sí o no? Elígete otro. ¿Y cuántos de nosotros echamos uno al otro?
Ay, 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 liderazgo. Isso é para nós outros também. Isso, mira, isso volta a decirlo, mira, o que nós hablamos, isso é para nós outros. Isso não solamente para o pueblo, e sim também para nós outros também. Isso é para nós outros próprios também. Porque Moisés está dizendo, eu sou falho. Eu sou falho, eu tenho meu caráter. Eu não posso, eu tenho meu caráter forte. Pero Deus, Ele conhece. Ele conhece tu coração. Tu tienes sus fallas, tu tienes sus defectos. Pero sabe o que? Deus, Ele não mira tu defeito. Deus, Ele mira tu coração. Porque através do coração, Deus, Ele cambia a história do homem. Mira o apóstolo Pablo. Uau, me encanta essa passagem. O apóstolo Pablo, eu falei domingo. Ele tinha rechazo, ele tinha ódio, ele tinha de todo dentro dele, tinha rabia. E ele começou a perseguir o pueblo de Deus. Pero sabe o que? Deus viu algo diferente sobre aquele coração daquele homem. Assim mesmo, Deus lo vê algo diferente a cada coração. Cada um de nós temos nosso caráter. Temos nossa falha, nós somos falhos. Temos nossas debilidades. Pero sabe o que? Uma coisa que Deus mais ama na vida de la humanidade, o amor de Deus, o coração, a disponibilidade que tiene. Assim mesmo aquele apóstolo, ele foi falho delante do Senhor. Era um homem terrível, perseguiu o povo de Deus. Pero a chegar um momento que ele caiu do cavalo. A chegar um momento que ele caiu do cavalo, Deus disse: espérate. E aquele homem se converteu, diz o Senhor, como ele se converteu, a ser um grande apóstolo. E ele escrevendo a carta de Coríntios a los hermanos. Hermano mío, fortaleceis. Ele sempre animando todos os hermanos. Sabemos que temos nossos defeitos, temos nossas debilidades, pero Deus ele vê o mais profundo de nós, nosso coração, porque Deus conhece teu coração. Deus lo sabe. Deus conhece nossas debilidades. Deus sabe as debilidades. Pero la disposición de hacer la voluntad de Dios, ahí Dios lo ve. Ahí Dios lo ve. Amén. Dale el siguiente, por favor. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Lo que estaba hablando. Envíale otro. Envíale. Que yo no puedo. Así Jesús, o así Dios, Él te levanta, te capacita y te hace un vaso en su presencia. Amén. Dale el siguiente, por favor. 3. Jeremías 1:6 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Como yo hablé en el principio, el llamado de Jeremías. Al llamar de Jeremías, pregunto, ¿cuál ha sido tu llamado? ¿Sabe cómo nosotros, cuando Dios nos llama, Él respalda? Amén. No rechaza. No lo tire. El llamado de Dios en su vida. Sí es doloroso. Sí. Yo puedo decirlo. Sí es doloroso. El llamado.
Tú vas a pasar por aflicción, como prediqué el domingo. Tú vas a pasar por perseguiciones. Como hablé el domingo, mira, si yo lo pregunto a los pastores para llegar hasta donde ellos están hoy, ¿o qué la pastora o el pastor puede decirlo? ¿Cuántas perseguiciones? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas calumnias ha sufrido? Por amor la obra de Dios. Por amor el llamado de Dios. Amén. Pero el amor de Dios, cuando nosotros ponemos pasión en la obra de Dios, Dios simplemente respalda. Amén. Lo último versículo, por favor. Mateo 20:16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Wow. ¿Cuánto dice? Wow. Muchos son llamados. Muchos son llamados, pero más pocos escogidos. ¿Por qué? Es resistencia. Dios conoce tu corazón. Hay que haber resistencia. Hay que haber resistencia del llamado de Dios. Silas y Pablo, como estaban en la cárcel, aquellos hombres tenían un llamado. Aquellos hombres tenían un llamado muy grande. Simplesmente en medio, cuando él estaba encarcelado, ¿qué ellos hacían? En un momento difícil, se lamentaba, estaba se lamentando. Pregunta, ¿estaba se lamentando? O que ele estava fazendo todo o tempo? Adorando a Deus. E ele crendo, adorando, e sabe o que? Crendo que ia sair dali. Sabendo que Deus ia sacar eles dali. E o que sucedeu? O que sucedeu? Se abriram e se passaram. E saíram eles por la porta. Como que nada ha pasado. Daniel, la cova de leones. ¿Qué ha pasado? Eso todo sabe por qué. Porque ellos, esos grandes hombres, ellos tenían la convicción del llamado que Dios tiene y debe tener en su vida. Asimismo, en el tiempo de hoy, hay que tener convicción. Hay que tener convicción del llamado de Dios en nuestra vida. Si Dios lo ha llamado, si Dios te ha escogido, es porque quiere hacer la diferencia, quiere trabajar en su vida, quiere hacer la diferencia. Mira en medio, mira, ¿cuántos de nosotros fomos llamados? Fue llamado de la familia, el primero llamado de la familia. Y ahí ya empezó un cambio en medio de la familia. Es como un pilar. Yo puedo decirlo, yo soy uno de ellos. Yo puedo decir para vosotros que no es fácil. No es fácil. ¿Sabe qué? Porque este pilar que está ahí, él tiene que soportar toda la estructura que tiene de hogar, de la familia. De ahí, esta familia empieza a verte con ojos diferentes. La diferencia que tú tienes, empieza a ver la diferencia. Y ver la diferencia, no lo ve tu fracaso. En medio de la lucha, velo tú ahí soportando. Tiene lucha, tiene guerra. Sí, hay. Pero vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena seguir a Dios. Vale la pena soportar. ¿Sabe por qué? Porque Dios Él respalda. Dios, como Él te llama, Él te capacita. Él te capacita. Pero no debemos dudar. No debemos poner excusa del llamado de Dios. Amén. Ponte de pie. Por favor. Y oramos. Pon una canción. Por favor. Aleluya. ¿Cuánto en esta noche? ¿Cuánto en esta noche? Pregunto, ¿cuánto en esta noche? Siente que no tiene fuerza para caminar.
¿Cuánto en esta noche está pasando por dificultad? ¿Cuánto en esta noche perdió la fuerza? El llamado que Dios tiene, el llamado que Dios te ha llamado. Y no estar, y se siente sin capacidad. Así mismo como Moisés se encontraba. Creía que no podía aguantar. Así mismo, Dios está hablando contigo. Yo estoy contigo. O mesmo Dios que ha sido con Moisés, es ese Dios que es con nosotros. ¿Cuántos aquí deben rechazar el llamado de Dios? Pero hoy el Señor está hablando en esta noche. Nunca es tarde. Dios está llamando. Dios está llamando. Dios está llamando. El Señor está llamándote. Dios está llamando para un propósito. Dios está te llamando. Abra tu labio y dime: eis-me aquí, Señor. Pero para decir eso, tem que tener disposición. Hay que poner a Dios en primer lugar. Y dile: eis-me aquí, Señor. Mesmo aún con mis defectos, mesmo aún con minhas debilidades. Porque como o Senhor llama, o Senhor capacita. El Senhor como llama, el Senhor capacita. Deus está te amando, Deus está te capacitando nesta noite. Deus quer cambiar a tua história nesta noite. Deus quer cambiar a tua história. E dile: papá, eu lo quero. Eu lo quero ser cambiado nesta noite. Eu lo dejo las excusas de lado. Eu quero solamente buscarte tu presencia. Aquele que siente vontade de rodear punta de rodilla. Aquele que tiene ganas de llorar, llora. ¿Sabe por qué? Porque Dios está oyendo tu oración. El Señor está oyendo tu oración. ¿Sabe que el Señor, Él no lo ve tu defecto? Él ve la disposición que tú lo tienes. Él está viendo tu corazón. Porque una vez como nosotros tenemos un corazón voltado para Dios, Dios empieza a cambiar. Espíritu Santo empieza a cambiar. El Espíritu Santo de Dios quiere cambiarte. Compromiso. Compromiso con papá. Es necesario voltar para Dios. Este compromiso. Te necesito, Jesús. Gracias. Gracias a Dios. Gracias Espíritu Santo. Te alabamos nesta noche. Dios mío, que esta palabra venga, Señor Jesús, fluir. Que esta palabra, Espíritu Santo, venga a tocarte sobre cada hijo de esta casa, sobre cada congregado. Espíritu Santo de Dios, que ellos vengan a ver, Señor Jesús, de manera diferente. Este llamado que el Señor tiene, papá. Mesmo en medio de las debilidades. Mesmo en medio de la duda, Señor. El Señor que cambia el hombre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por todo. En nombre de Jesús.